Enfrentarse a los Zetas como enemigos se considera uno de los peores errores que cualquiera puede cometer. Se espera que los familiares de aquellos afectados reciban un video que documenta el comportamiento indignante de este cártel. Los delincuentes más salvajes en esta organización están dispuestos a desatar violencia no solo contra las autoridades y la competencia, sino también contra aquellos que se atreven a proteger a personas no voluntarias, especialmente mujeres o niños. En el video de hoy vamos a explorar no solo actos extremos de violencia, sino también cómo los crímenes perpetrados por estos delincuentes se atribuyen al orgullo y al miedo en la sociedad y las fuerzas de seguridad. Compartiremos las sanciones aplicadas a aquellos que desafían el temor que estos narcos buscan imponer. El narco Zeta busca obtener una copia especial y violenta del ejército y comenzaremos desentrañando una pequeña visión de este grupo salvaje, en particular la historia ampliamente conocida de los Zetas en México. Este cártel se considera uno de los más violentos y sanguinarios de la historia, con sus raíces en un grupo paramilitar de liberación. Su lealtad al servicio del Golfo ha elevado su estatus a uno de los cárteles más poderosos y temibles de México. Según la información oficial, en 1997, el Cártel del Golfo estuvo involucrado en la toma de una prisión militar liderada por Arturo Guzmán de Sena. Reclutaron líderes militares de élite como Juan García Ábrego y Osiel Cárdenas Guillén, expandiendo gradualmente sus operaciones y reclutando a 67 oficiales activos para proteger a su gente. Sin embargo, en lugar de fortalecer la cooperación de la población con estos grupos criminales violentos, estas acciones provocaron una fractura en las Fuerzas Armadas. Los exfuncionarios, en su mayoría élite mayor de 40, finalmente se dieron cuenta de las consecuencias de sus acciones, lo que desató conflictos internos y una violenta lucha por el poder. Además de las actividades relacionadas con el tráfico de drogas, el cártel también incursionó en la prostitución y el tráfico humano, expandiendo su influencia en el comercio ilícito. Los Zetas se originaron en la década de 1990 como una fuerza de seguridad privada que protegía a Osiel Cárdenas Guillén, y en 2010 se convirtió en el cártel de la droga más temido del país. Inicialmente estaban formados por entre 14 y 31 efectivos capacitados en el Grupo de Movilidad Aérea de Fuerzas Especiales, que decidieron unirse al crimen organizado. Unos años más tarde, controlaban casi toda la costa del Golfo, desde Tamaulipas hasta Yucatán, así como los estados de Nuevo León, Coahuila y San Luis Potosí. Su reinado de terror alcanzó su punto máximo entre 2010 y 2015, aunque actualmente no se los considera uno de los cárteles de la droga perseguidos por las autoridades. Los Zetas todavía existen gracias a pequeños grupos criminales en Colombia. Un estudio reciente publicado por Violeta Santiago en el laboratorio de Quinto Elemento como parte del proyecto Narcofiles describe el alcance de la expansión de los Zetas en Sudamérica durante su fase más productiva. Informes desclasificados de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos revelan que los Zetas ingresaron a Colombia para transportar directamente cocaína y formaron alianzas con pandillas locales. Sus principales aliados en el país son Irineo Romero Sánchez, alias El Mexicano, y Darío Antonio Usuga David, alias Otoniel, el líder llamado Clan del Golfo. Además del Mexicano, quien fue arrestado en Bogotá en 2017, documentos filtrados por el fiscal general de Colombia encontraron al menos 5 asociados de los Zetas en la zona. Entre ellos se encontró el colombo libanés Ayman Sayen Houma, quien le suministró hasta 85 toneladas de cocaína entre 2005 y 2007. Otro aliado del cártel de la droga en la carta anterior fue Omar Yesid Triana Medina, alias El Compadre,
quien usaba submarinos para transportar droga desde Colombia a través de Guatemala, México y llevaba el logo de Texaco Oil Company. Las últimas operaciones de los Zetas, señaladas en el informe de la Fiscalía colombiana, se remontan a 2016, cuando se descubrió una sofisticada operación para ocultar cocaína en el amarre de un barco. El Cártel del Golfo tiene casi 2 toneladas de droga perteneciente al grupo criminal. A pesar del declive de los Zetas en México, pandillas locales colombianas como los Mexicanos, los Zeta, MZs, Zeta Gaitanis, Mexicanos y la Mafia de Sinaloa tienen presencia local. Un grupo del crimen organizado, el legado de los Zetas sigue vivo. Sin embargo, la mayoría de estos grupos han tenido poco o ningún contacto directo con los Zetas en México. Guadalupe Correa, Los Zetas Inc., autor, dijo que la razón por la que copian sus palabras o versiones de ellas es para proteger la marca. La referencia a los cárteles brutales coloca a estos grupos colombianos en una posición aterradora porque, en Colombia, la capacidad de violencia de los grupos mexicanos es bien conocida, de una manera que mejora su estatus, dijo Andrés Preciado, director del think tank Paz sobre conflictos y violencia organizada. Según la investigación, hay evidencia de que entre las organizaciones asociadas a los Zetas se encuentran los Zeta Gaitanistas y Mafia Sinaloa. Diversos archivos muestran que el primer grupo estableció vínculos con el distribuidor de cocaína Clan del Golfo, mencionado en la última carta, mientras que la Mafia de Sinaloa también tiene vínculos con los Zetas. El Cártel de Sinaloa y Jalisco. Una nueva generación de cárteles de la droga se mantiene en contacto. CJNG, así como grupos de las mafias brasileña y albanesa. En su área de operaciones, el Cártel del Golfo adoptó tácticas extremadamente brutales, recurriendo a la decapitación como una forma de infundir terror en la población. La descomposición o la exhibición de cuerpos decapitados se convirtieron en la firma macabra de sus atrocidades. Este fenómeno llevó a expertos a estudiar detenidamente los crímenes cometidos por este grupo criminal, clasificándolos como algunos de los más terribles en el ámbito del narcotráfico. Existen varias razones detrás de la presencia y expansión de este grupo en México. Su alcance incluso llegó a Estados Unidos, donde se realizaron arrestos de miembros armados y violentos de la ZA en la comunidad de San Fernando, cumpliendo así su sueño americano. La historia de este cártel sigue siendo un obscuro capítulo en la realidad del crimen organizado en la región. Un camión transfirió a 72 inmigrantes latinoamericanos a Estados Unidos, solo para descubrir que el sueño americano se desvaneció cuando fueron arrestados en la comunidad de San Fernando por un grupo armado y violento de los Zetas. Lo que siguió fue una serie de quejas de los habitantes del lugar, heridos y aterrorizados, como correr en el camino y ganar la oportunidad de dejar a Miguel Hidalgo, y porque Miguel Hidalgo era soldados e iglesias, les dijeron que habían matado mucho ahí y no lo habían hecho. Salvaron a aquellos que se postraron primero. Les hicieron descargar el auto con golpes y amenazas. Eliminaron sus efectos personales y pidieron información entre sus familiares en las tierras de América del Norte antes de dejarlos ir, vinculados de manos y con los ojos vendados. En las redes sociales circulan videos que muestran el brutal castigo a personas acusadas de traición a la organización, tanto hombres como mujeres. El video muestra a varias mujeres siendo brutalmente golpeadas por el camarógrafo, golpeándolas con una gran pala. El incidente pudo haber ocurrido en el estado de Sinaloa, principal centro y cuna del grupo criminal comandado por Ismael El Mayo Zambada y liderado por Joaquín Guzmán, fundada por Man Lolas, alias El Chapo. Las imágenes informan que al menos 3 casos similares en los que los Vengadores utilizaron palas para castigar a los declarados culpables de traición.
Una de las imágenes muestra a dos mujeres desnudas de cintura para abajo y golpeadas con un objeto de gran tamaño. Una de ellas confesó durante los golpes que fue castigada con champlain, es decir, saltar de un cártel a otro, clamando clemencia. En otra escena, un adolescente maltratado fue sometido y golpeado a pesar de su resistencia. No es la primera vez que grupos criminales organizados llevan a cabo acciones de este tipo. Desde noviembre de 2017, circula un video que muestra a un grupo de hombres rescatando a dos personas de una camioneta luego de que fueran golpeados con tablas de madera antes de que ambas personas fueran rescatadas. Advirtieron: esto les está pasando por la culpa de las ratas. Pero la violencia en el cártel de Sinaloa no es nada nuevo, pues se estima que entre enero de 1989 y diciembre de 2015, el Chapo pudo haber ordenado y llevado a cabo personalmente más de 30 asesinatos con el único propósito de ampliar su poder. En 2006, el mafioso de Sinaloa ejecutó personalmente a miembros del cártel de la droga de los Zetas. Guzmán Loera aprovechó un descanso después de comer para golpear a dos integrantes de los Zetas, a quienes luego mató a tiros. Luego, supuestamente ordenó a los trabajadores que cavaran un hoyo, le prendieron fuego, arrojaron el cuerpo y lo quemaron antes de enterrarlo. Otro ejemplo de los procedimientos sanguinarios del grupo.